amigos, hoy estamos con Félix Barrón de Comunicación y Relaciones Institucionales para hacerle una entrevista. Ahora continuamos. ¿Le ha gustado trabajar aquí? Sí, me ha gustado mucho trabajar en el Planetario Alfa. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tomar en cuenta el Planetario Alfa. Y bueno, la verdad es que sí me gusta mucho trabajar aquí porque hacen muchas cosas, ¿no? En el Planetario Alfa es un museo para niños, entonces las exposiciones son bastante, pues, divertidas, ¿no? Interactivas también, y también tenemos una película, en el domo, que es, bueno, ver una película en el Planetario Alfa es toda una experiencia, ¿no? Entonces sí, la verdad que es un trabajo bastante divertido y bastante dinámico también. ¿Quién sigue? ¿Cuál es su exposición temporal favorita? Mi exposición temporal favorita es la que está actualmente, que es Toytopia. Es una exposición sobre la historia de los juguetes. Entonces, en esta exposición, que está en 2 pisos, en el segundo y en el tercer piso, se hace un recorrido desde los juguetes que existieron en 1900 hasta los juguetes en la actualidad. En la actualidad, ¿qué estamos viendo? Los videojuegos, todo con lo que juegan los niños actualmente, ¿no? Entonces es una exposición bastante divertida y muy entretenida para toda la familia, no solamente para los niños. ¿Y qué exposición no le gusta? Yo creo que todas me gustan, no hay ninguna así que tú digas, esta exposición no me gusta. Lo que sí es que todos son temas diferentes, porque antes de la exposición que tenemos actual, que es sobre la historia de los juguetes, tuvimos una exposición de Lego, y antes de la exposición de Lego, que se llamaba Lego Viaje de Aventura, tuvimos una exposición sobre animación y dibujos animados, y luego una anterior sobre el universo y el espacio. Entonces cada exposición que hemos tenido ha tenido su propia personalidad. Y bueno, pues es para diferentes públicos, ¿no? ¿Nos podría decir hace cuánto trabaja aquí? Yo trabajo aquí desde hace 1 año y 5 meses. ¿Qué parte del museo le gusta más? Me gusta el domo IMAX, porque ver una película en el domo IMAX es toda una experiencia. No es lo mismo que estás en el cine, que es una pantalla plana. Aquí es verlo en el domo. Es casi 360 grados, entonces eso yo creo que es una de las partes favoritas del Planetario Alfa, así como también el observatorio astronómico, porque en el observatorio astronómico puedes conocer un poquito más sobre el espacio, sobre el universo, y el aviario, porque bueno, tenemos más de 300 aves, y la verdad es que son las consentidas en el Planetario Alfa, ¿no? Sí, uno de esos lugares son mis favoritos en Planetario. Muchas gracias, señor Félix. Gracias por concedernos esta entrevista. Pues ojalá y nos visiten seguido en el Planetario Alfa. Cada 3 o 4 meses tenemos diferentes exposiciones y películas. Entonces, bueno, pues ojalá vengan con la escuela. ¿Han venido ya con su escuela? No han venido todavía, bueno, pues digan a los maestros que los traigan. Sobre todo con esta exposición, y en el 2018 tenemos exposiciones muy divertidas y muy interactivas, estamos seguros que van a aprender muchísimo también. Entonces, bueno, digan a sus maestros directores que los traigan, y también a su familia, a sus papás, los traigan a ver las películas que tenemos actualmente. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, señor. Hola, estamos con Marcos y él va a ser nuestra guía. Marcos, ¿nos puedes dar una información de Toytopia? Claro que sí, los juguetes que tenemos aquí son juguetes que se usaban en los años antiguos. Uno de ellos puede ser nuestro amigo Solta, que apareció por primera vez en la película de Quiero ser grande. Funcionaba de la siguiente manera: tú introducías una moneda y él te decía tu suerte. ¿Podemos seguir recorriendo, por favor? ¿Qué más hay? Tenemos también diferentes juguetes que utilizan habilidad. Uno de ellos son los Lincoln Logs. Los Lincoln Logs se utilizan para verificar diferentes cosas. Son este tipo de juguetes, se pueden ir acomodando de diferentes formas para crear edificaciones como son estas que tenemos aquí. Y así, haciendo diferentes casas, podemos hacer diferentes edificaciones dependiendo de lo que queramos inventar. De este lado también tenemos
lo que son más que nada juegos de la mente, juegos que tenemos que utilizar ciertas reglas para concretarlos. Uno de estos es el rompecabezas de pegar, se tienen que ir moviendo los círculos de diferentes cosas que están aquí. Para concretarlo se tiene que ir moviendo de uno en uno y es de habilidad mental. También tenemos lo que es el gran piano, que es en una película con Tom Hanks. Este es un piano donde pueden recrear diferentes disposiciones musicales, donde pueden jugar los niños. De este lado tenemos diferentes juegos ya un poco más modernos, como es el Jenga. Jenga es una palabra en alemán que significa construir. También tenemos el Conecta 4, que es un juego de habilidad. Este juego de habilidad consistía en formar una línea de 4 colores para así poder ganar. Vamos a seguir avanzando. De este lado tenemos la sección de Lego. Lego es reconocida por su gran monopolio que tiene. Una de las maquiladoras más importantes de Lego se encuentra aquí en Monterrey. Los Legos sirven para edificar diferentes cosas, ya sean edificios, cualquier escenario. Son usados para explorar la creatividad que tienen los niños. De este lado, como podemos ver, tenemos un juego que se llama Monopoly. Monopoly al principio no era un juego en sí, fue usado para explicar cómo funcionaba una empresa. Pero fue tan reconocido y tan gustado por los empleados que decidieron hacerlo un juego y se construyó una empresa. De este lado seguimos teniendo lo que son juguetes para la construcción, como lo fue el señor Cara de Papa, que en un principio fue creado por un granjero para poder entretener a sus hijos. ¿Cuáles son los tiempos que está la gente? O sea, que viene más gente. Bueno, usualmente la gente viene más en fin de semana, lo que son sábados y domingos, lo que son las 12 de la tarde es donde más están aquí. El tiempo más o menos que podrían pasar en esta sala es alrededor de 1 hora, 2 horas más o menos, porque y no solo los niños, sino también los adultos se entretienen mucho jugando en todas estas exposiciones que les traen muchos recuerdos de la infancia. De este lado tenemos una cabina de videojuegos, lo que les llaman el arcade. Esto más que nada los niños no los conocen tanto, pero los papás lo recuerdan de una gran manera. Tenemos el juego de Asteroids, que fue inventado en 1979 y este fue de los juegos más vendidos que tuvo Atari. Atari fue una empresa de videojuegos muy famosa. Y aquí adentro tenemos diferentes de los juegos que pueden ustedes utilizar para recordar aquellas épocas. Y con esto ya podríamos concluir lo que es el tercer nivel del planetario Alfa, que es Toytopia. Muchas gracias. Se termina nuestro recorrido en Toytopia. Hola a todos, seguimos con Marco en el nivel 5, sala 5, en Antiguos Mexicanos. Marco, ¿nos puedes decir de qué se trata? Bueno, esta exposición se trata de, como dice su nombre, de los antiguos mexicanos. Nosotros tenemos aquí representadas alrededor de 250 figuras que eran originales de culturas prehispánicas. Vamos a hablar más que nada de las culturas del occidente, los teotihuacanos, huastecos, mexicas y así diferentes culturas. De este lado son las piezas que les digo que son totalmente originales. Algunas representan las culturas olmecas. Como pueden ver, los olmecas se representaban, cada cultura se representaba de diferente manera. Los olmecas tendrían a representarse con los ojos un poco rasgados. De este lado tenemos a lo que le decimos la serpiente. La serpiente está hecha de piedra de lava. Esta piedra de lava, si ustedes la pueden tocar, es muy resistente, no se va a romper. Las culturas prehispánicas la hicieron de la siguiente manera: cuando un volcán hacía erupción, hacía que la tierra se hiciera un poco más dura. Esta tierra es muy pesada y muy difícil de tratar.
Entonces para esas épocas hacer una escultura así era muy difícil. Si se cae, se rompe. No se va a romper puesto que la piedra helada es muy resistente. Lo que tenemos de este lado es el Coexquicalli. Esto servía para hacer diferentes tributos y ofrendas para los dioses que existían en esa época. Una de las características de las culturas prehispánicas es que eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Que representaban a muchos dioses. De este lado también tenemos diferentes cosas, que es la cultura del occidente, diferentes representaciones. De este lado tenemos las representaciones como podrían ser de las clases sociales que existían en ese entonces. Tenemos algunos guerreros, que era el rango más alto, puesto que ellos defendían la aldea. Tenemos también los médicos, hechiceros y lo que vendría siendo la clase política de diferentes aldeas. Marco, ¿nos puedes decir cuándo se inauguró este museo? Este museo fue inaugurado alrededor de 1942, si no estoy mal. Fue inaugurado por el arquitecto Benavides. ¿Nos puedes decir cuándo? Claro que sí. De este lado, a lo mejor ustedes lo van a ver, pero estos eran personas algo, por decir, peculiares en las diferentes aldeas. Lo que tenemos aquí son diferentes curanderos, médicos o aguadores. ¿Qué eran los aguadores? Eran las personas que recorrían grandes kilómetros para poder traer agua a sus aldeas. Cada una de las personas que desarrollaba una función en las diferentes culturas tenía un lugar apartado en el más allá. Las personas, como eran los aguadores, tenían un lugar en la casa del agua. Eso solamente iban a personas que morían con algo relacionado al agua, que eran los que murieron ahogados o que se desempeñaban como aguadores. ¿Para qué sirve la medicina y la botánica? Bueno, la medicina y la botánica se utilizaba más en los tiempos de antes, pero aún se sigue utilizando. En ese entonces la medicina no existía como tal. Ellos usaban diferentes tipos de plantas, herramientas, como lo conocen como las personas ya de mayor edad, como lo son nuestras abuelitas, que ellas utilizaban diferentes tipos de ramas para hacer test, que eso servía para curar ciertas enfermedades o si no tranquilizarlas. Vamos a seguir de este lado. De este lado es una parte muy interesante porque, como pueden ver aquí hay ciertas cosas que ustedes podrán decir que nosotros usamos prácticamente todos los días, como lo son los collares, los anillos, pero como pueden ver, las personas que estamos aquí, muchos traemos lo que son los relojes o pulseras o anillos. Y eso que representaba antes, este tipo de cosas solamente se podían utilizar por los políticos o los guerreros de aquellas épocas. Si alguno de nosotros, que éramos por así decirlo de la civilización normal, utilizaba este tipo de artefactos, íbamos a ser exiliados de aquella aldea. ¿Qué era ser exiliado? Eras un nadie para todos. Tú podías vagar por el rumbo, pero nadie te iba a reconocer que eras propietario de una misma aldea. Y con esto prácticamente terminamos lo que viene siendo el recorrido de los antiguos mexicanos. Muchas gracias, Marcos. De nada.